5 de octubre de 1941. Las afueras de Moscú. En los mapas del alto mando alemán, la capital soviética ya está marcada como un objetivo casi asegurado. En los mapas soviéticos, en cambio, hay algo peor que flechas enemigas. Hay silencios, huecos, ejércitos que han dejado de responder. Ese día, en una ciudad que aún no ha sido evacuada del todo, un solo hombre toma una decisión que sellará la victoria y al mismo tiempo condenará a millones. Esta es la historia del precio humano de esa decisión y del liderazgo de Joseph Stalin en el momento más oscuro de 1941. Si buscas historias de guerra contadas como un thriller documental, suscríbete ahora. No encontrarás estas historias en ningún otro lugar. Y dime en los comentarios, ¿puede una victoria justificar cualquier precio humano? Para entender lo que ocurre el 5 de octubre de 1941, tenemos que retroceder solo unos días, finales de septiembre. El alto mando soviético cree, o quiere creer, que el golpe principal alemán aún no ha llegado. La inteligencia habla de movimientos, de concentraciones, pero nada definitivo, nada que obligue a admitir la verdad. La verdad es que la Operación Tifón ya está en marcha. Las divisiones blindadas alemanas no avanzan como en Francia. No buscan desfiles ni símbolos, buscan algo más frío y más eficaz. Rodear, romper, aislar. Bajo Vyazma y Briansk, los flancos soviéticos se abren en cuestión de horas. En los puestos de mando avanzados, los teléfonos suenan sin parar, mensajes cortados, frecuencias saturadas, oficiales que piden permiso para retirarse, y no lo reciben. En Moscú, la Stavka observa cómo, una a una, las fichas rojas desaparecen del mapa. No hay gritos, no hay pánico visible, solo una tensión espesa, casi física, en el aire del edificio. Stalin está allí, no se ha ido, no ha delegado. Su presencia es un mensaje en sí mismo, para el partido, para el ejército, para la ciudad. Si él permanece, entonces Moscú no puede caer. La noche del 2 al 3 de octubre llega el primer informe completo. Cientos de miles de soldados están en peligro de cerco, quizá ya cercados. Aquí aparece la primera bifurcación. Una opción es evidente: retirar fuerzas, intentar romper los anillos alemanes, salvar ejércitos enteros antes de que sea demasiado tarde. La otra opción es inconfesable: ganar tiempo, incluso si eso significa sacrificar a los que ya están atrapados. No se vota, no se debate durante horas. Según relatos posteriores de oficiales presentes, Stalin escucha en silencio y pregunta solo una cosa: ¿cuántos días nos pueden dar? La respuesta no es clara. 2, quizá 3, tal vez menos. Es suficiente. La orden no se escribe con esas palabras. No dice sacrificio, no dice condenados. Dice mantener posiciones, resistir, retrasar al enemigo. En ese instante, miles de hombres dejan de ser tropas que hay que salvar y se convierten en tiempo, tiempo para Moscú. Mientras tanto, en la ciudad se activa otro mecanismo: milicias populares, trabajadores, estudiantes, hombres y mujeres sin experiencia militar reciben fusiles antiguos y brazaletes. No se les promete victoria, se les promete necesidad. La capital debe ver que se lucha, aunque esa lucha sea, en términos militares, insuficiente. Algunos oficiales lo saben. El armamento es escaso, la artillería limitada, el entrenamiento mínimo, pero la imagen importa. Cada hora que los alemanes pasan reduciendo un cerco, es una hora más para cavar trincheras, para mover fábricas, para reorganizar restos de unidades. En los pasillos de la Stavka circula un rumor, un comentario oído a medias, un informe no destinado a difusión. Las pérdidas, dicen, serán enormes, fuera de toda escala previa. Stalin no lo niega, tampoco lo discute. Porque en octubre de 1941, la pregunta no es cuántos morirán. La pregunta es si el Estado soviético sobrevivirá. Y esa lógica ya ha puesto en marcha una cadena de decisiones que nadie podrá detener. Aún no han llegado a Moscú, pero la factura de su detención ya está empezando a escribirse. Octubre avanza, y con él la sensación de que el tiempo ya no pertenece a nadie. Las carreteras al oeste de Moscú se transforman en ríos de barro. La lluvia cae sin dramatismo, constante, casi indiferente.
Para la Wehrmacht es un problema logístico, para el mando soviético es una oportunidad y una excusa. Cada camión alemán detenido es un argumento más para sostener la decisión tomada. En los cercos de Vyazma y Briansk, la situación es distinta. Allí no hay barro salvador, no hay reservas, no hay promesas. Los comandantes rodeados informan de munición escasa, de alimentos contados en horas. Piden autorización para intentar una ruptura inmediata. La respuesta no llega, o llega tarde, o llega incompleta. Algunos nunca reciben respuesta alguna. En Moscú, los mapas se actualizan 2 veces al día. Cada actualización es peor que la anterior. Un oficial del Estado Mayor, años después, recordaría que dejaron de usar chinchetas, porque ya no había dónde clavarlas. Stalin observa en silencio. No se aferra a ilusiones tácticas. No espera milagros. Sabe algo que muy pocos en la sala se atreven a formular. Esas fuerzas ya están perdidas. Pero no están perdidas en vano. Mientras los cercos se cierran, la capital se transforma. Se abren zanjas antitanque en parques y avenidas. Las fábricas trabajan de noche. Las sirenas ya no causan pánico, causan rutina. La ciudad aprende a vivir bajo la amenaza. Aquí aparece otro giro silencioso, uno que no figura en los partes oficiales. La información empieza a fluir hacia abajo, pero solo la que conviene. Los comandantes de línea saben que la situación es grave. No saben cuán grave. Las cifras reales de bajas se concentran en círculos cada vez más pequeños. La moral, se decide, es un recurso estratégico. Ocultar la magnitud del desastre se convierte en parte del plan, no por crueldad, por cálculo. En el frente, esto se traduce en órdenes inflexibles: defender aldeas sin valor táctico, mantener posiciones expuestas, resistir incluso cuando la retirada salvaría hombres. El mensaje es claro, aunque no siempre explícito. Cada kilómetro cuenta, cada hora importa, cada vida es intercambiable por tiempo. A mediados de octubre, los alemanes comienzan a notar algo extraño. Avanzan, pero no colapsa el sistema enemigo. Las unidades soviéticas retroceden, sí, se rompen, sí, pero no se desintegran como en junio. Siempre hay otra línea, otra posición, otro grupo dispuesto a aguantar un poco más. Para el mando alemán, esto es desconcertante. La inteligencia informa de pérdidas enormes en el Ejército Rojo, pero el frente no se derrumba. Lo que no ven, y no pueden ver, es que la resistencia no nace de la fuerza, sino de una decisión tomada semanas antes. Aceptar pérdidas que para cualquier otro Estado europeo serían inasumibles. Aceptar que la guerra no se ganará preservando al ejército, sino consumiéndolo. Dentro de la Stavka, algunos lo entienden con claridad incómoda. Según relatos posteriores, un oficial habría dicho en voz baja: «Estamos pagando Moscú con sangre adelantada». Nadie lo contradice, porque ya es demasiado tarde para otra estrategia. La batalla por Moscú aún no ha alcanzado su clímax, pero el precio ya se está pagando, y no figura en ninguna contabilidad oficial. Lo que parecía una retirada caótica es en realidad una defensa construida sobre pérdidas aceptadas de antemano. Y mientras los alemanes se acercan, la pregunta ya no es si Moscú caerá. La pregunta es cuántos no llegarán a ver que no cayó. Finales de octubre de 1941. El aire cambia. No de forma repentina, sino inexorable. Las noches se vuelven más largas. El frío deja de ser una molestia y empieza a convertirse en un factor operativo. En Moscú nadie habla aún de invierno, pero todos lo sienten. En la Stavka, los informes empiezan a incluir una palabra nueva, una palabra peligrosa: estancamiento. Para los alemanes, avanzar ya no es automático. Los motores fallan, las columnas se alargan, el suministro se fragmenta. Pero esto no es una victoria soviética, todavía no, es solo una pausa, y Stalin lo sabe. Por eso no relaja la presión, la aumenta. Las órdenes que bajan al frente no hablan de conservar fuerzas, hablan de mantener contacto, de hostigar, de no permitir que el enemigo se reorganice. Incluso cuando eso significa atacar sin superioridad, incluso cuando las pérdidas son previsibles. En los cuarteles avanzados, los comandantes entienden el mensaje. No es una instrucción táctica, es una directiva política.
El frente no debe congelarse, porque un frente congelado permite al enemigo pensar. A finales de octubre se produce un episodio que casi no aparece en los libros. Una retirada local, autorizada de forma ambigua, es interpretada como desobediencia. La consecuencia es inmediata, ejemplar, silenciosa. No se anuncia, no se publica, pero se entiende. Desde ese momento, la línea se endurece, no solo físicamente, psicológicamente. Aquí ocurre algo fundamental. El miedo deja de ser solo al enemigo. Se convierte en una herramienta interna de cohesión. No es un accidente, es parte del sistema. Stalin no dirige cada batalla. Dirige el marco en el que todas las batallas se libran. Un marco donde retirarse sin permiso es peor que morir luchando. Donde la duda se castiga más que el error. Para el soldado alemán, esto resulta incomprensible. Para muchos oficiales, incluso inquietante. La inteligencia alemana empieza a informar de ataques soviéticos irracionales, contraposiciones bien defendidas, sin apoyo suficiente. El análisis concluye que el enemigo está desesperado. No ven lo que realmente ocurre. No es desesperación, es cálculo. Cada ataque obliga a los alemanes a desplegarse, a gastar munición, a perder tiempo precioso reorganizando, tiempo que el mando soviético sigue comprando, con vidas. El reloj corre para ambos lados. Y entonces, a principios de noviembre, llega el primer frío serio. No como una sorpresa, como una confirmación. Los soldados soviéticos no están mejor equipados, pero están preparados para soportarlo. Los alemanes, no. Por primera vez desde junio, la balanza deja de inclinarse solo en una dirección. Pero la victoria aún no está escrita, porque hay algo que incluso el invierno no puede resolver. El ejército soviético está agotado. Las reservas humanas existen, pero la calidad disminuye. Y en la Stavka, alguien se atreve a formular la pregunta prohibida. ¿Y si el precio ya es demasiado alto? La respuesta no llega en palabras, llega en forma de nuevas órdenes. Ningún paso atrás, ninguna concesión, ninguna pausa estratégica. Porque detenerse ahora significaría admitir que todo lo anterior no fue suficiente. Y esa admisión es algo que el sistema no puede permitirse. Noviembre de 1941 entra en su fase más peligrosa. No para los alemanes, para Moscú. Porque el enemigo ya no avanza con confianza, pero tampoco se retira. Se aferra, golpea, busca una última ruptura antes de que el invierno cierre todas las opciones. En la Stavka, los informes cambian de tono. Menos flechas, más listas. Listas de divisiones que existen solo sobre el papel. Listas de regimientos fusionados a toda prisa. Listas de oficiales caídos, que ya no pueden ser reemplazados. La aritmética empieza a ser implacable. Stalin recibe estos datos sin gestos visibles. No porque no importen, sino porque ya han sido aceptados. Aquí aparece una verdad incómoda. La defensa de Moscú ya no depende solo de resistir, depende de algo mucho más frágil. La creencia, en ambos bandos, de que el otro está más cerca del colapso. Y esa creencia puede quebrarse en cualquier momento. A mediados de noviembre, los alemanes lanzan nuevos ataques locales. No masivos, precisos. Buscan grietas, no la victoria total. En varios sectores, las defensas soviéticas ceden. No se derrumban, pero retroceden. En Moscú, durante unas horas, vuelve la palabra que nadie quiere pronunciar: evacuación. No se anuncia, no se ordena, pero se discute. Algunos ministerios ya tienen trenes preparados. Documentos sensibles se empaquetan de nuevo, por si acaso. Stalin lo sabe, y aquí toma otra decisión crítica, menos visible, pero igual de determinante. Se queda. No como gesto simbólico, como herramienta política. Mientras él esté en Moscú, la ciudad no puede considerarse perdida. El mensaje baja en cascada, a los comités, a los mandos, a la población. Si el líder no se va, nadie más debería hacerlo. El efecto es inmediato. La moral no se eleva, se endurece. Es una diferencia sutil, pero crucial.
A finales de noviembre, los primeros refuerzos procedentes del este empiezan a aparecer en el frente. No son innumerables, no son milagrosos, pero llegan frescos, mejor preparados para el frío. Este es el punto que muchos relatos posteriores simplificarán. No fue una avalancha, fue una inyección precisa en el momento justo. Y ese momento existe porque otros, antes, compraron tiempo con su destrucción. Aquí se cierra el círculo iniciado en octubre. Los ejércitos cercados, las milicias sacrificadas, las posiciones mantenidas hasta el límite. Todo converge aquí. Para el mando alemán, la sorpresa es amarga. Esperaban un enemigo exhausto. Encuentran uno que aún puede morder. Pero tampoco el ejército rojo está intacto. Está al borde. Y es en ese filo donde Stalin decide algo más. Algo que cambiará el significado de todo lo anterior. Ya no se trata solo de resistir. Se trata de preparar el golpe, aunque el precio final aún no esté completamente pagado. La pregunta ya no es si Moscú sobrevivirá al invierno. La pregunta es qué quedará del ejército cuando llegue el momento de avanzar. Finales de noviembre. Principios de diciembre de 1941. El silencio empieza a decir más que los informes. En muchos sectores del frente, los alemanes ya no atacan con decisión. Se limitan a resistir, a conservar lo que han tomado. Para Stalin, eso es la señal. No una victoria, una ventana. Durante semanas, la Stavka ha funcionado como un centro de contención. Ahora, sin anuncios públicos, empieza a transformarse en algo distinto. Un centro de preparación. Los mapas cambian otra vez. Esta vez no para marcar retrocesos, sino concentraciones. Pequeñas, cuidadosas, disimuladas. Nada que pueda interpretarse como una ofensiva general. Nada que alerte de inmediato a la inteligencia alemana. Porque el enemigo sigue siendo peligroso, pero está cansado. Y por primera vez, lo sabe. Las temperaturas caen en picado. -20, -30. Los informes alemanes hablan de congelaciones, de armas que no disparan, de motores que no arrancan. No como excusas, como hechos. El invierno ya no es solo un aliado soviético. Es un factor que iguala el miedo. En el bando soviético, la situación no es cómoda, pero es conocida, asumida. Los soldados saben qué significa el frío. Lo han vivido antes. Lo esperan. Lo que no esperan es lo que se les va a pedir ahora. A finales de noviembre, Stalin autoriza una serie de movimientos que, oficialmente, no son ofensivos. Reconocimientos en fuerza, golpes locales, pruebas. En realidad, son ensayos. Ensayos para algo que, si falla, puede destruir lo poco que queda del ejército operativo. Aquí se produce el segundo gran giro de la historia. Durante años se dirá que la contraofensiva de diciembre fue una reacción natural, una respuesta espontánea al agotamiento alemán. No lo fue. Fue una apuesta calculada sobre un enemigo debilitado y sobre tropas propias llevadas al límite. Stalin no ignora el riesgo, lo acepta, porque entiende algo esencial. Si no se ataca ahora, el equilibrio psicológico puede perderse, y el miedo cambiar de bando. El sistema que ha funcionado para resistir no sirve para avanzar. Avanzar exige confianza, iniciativa, capacidad de asumir errores. Y eso es precisamente lo que ha sido castigado durante semanas. La paradoja es brutal. El mismo control férreo que permitió aguantar, amenaza ahora con impedir el movimiento. En la Stavka, algunos dudan. No lo dicen en voz alta, pero se nota. Los informes son más cautelosos, las frases más largas, las recomendaciones ambiguas. Stalin corta la ambigüedad. Autoriza el golpe. No promete una victoria decisiva, no habla de liberar territorios. Habla de empujar, de obligar al enemigo a retroceder y demostrar que ya no dicta el ritmo. La orden se transmite en términos secos, operativos, sin retórica. Pero el mensaje implícito es claro. Después de todo lo perdido, ahora hay que avanzar. Y quienes han sobrevivido a octubre y noviembre entienden perfectamente lo que eso significa. Significa que la cuenta aún no está cerrada. La ofensiva se prepara en silencio, en el frío, sobre un ejército exhausto. Y cuando empiece, ya no se discutirá si el precio fue alto, solo si fue suficiente. 5 de diciembre de 1941.
Antes del amanecer, el frente occidental cobra vida. No con una explosión masiva, no con un rugido triunfal, con órdenes cortas, con movimientos contenidos, con hombres que avanzan sin saber si habrá relevo. La contraofensiva ha comenzado. Para el mando alemán, el primer impacto no es físico, es mental. Esperaban resistir, esperaban consolidar, no esperaban ser empujados. Las unidades soviéticas atacan sectores específicos, no buscan cercos grandiosos, buscan romper el equilibrio. Y lo consiguen. Los alemanes retroceden, primero metros, luego kilómetros. Moscú está a salvo. La noticia se extiende rápido, demasiado rápido para explicar los matices. El mundo escucha una palabra nueva asociada al Ejército Rojo: victoria. Pero dentro del sistema soviético, la celebración es mínima, porque quienes toman las decisiones ya están mirando otra cifra. Las pérdidas acumuladas desde junio, desde septiembre, desde octubre, millones. No solo muertos, heridos, desaparecidos, irreemplazables. El precio humano de detener a Alemania ha sido descomunal. Y aquí se revela la última verdad incómoda. La victoria de Moscú no es solo un punto de inflexión militar, es un precedente. Demuestra que el sistema soviético puede ganar aceptando pérdidas que ningún otro Estado europeo consideraría tolerables. Y Stalin lo entiende. Desde ese momento, la guerra ya no se plantea como una serie de batallas que hay que ganar, sino como una contienda de resistencia absoluta, donde la pregunta no es ¿cuánto costará?, sino ¿podemos permitirnos no pagar ese costo? Para Alemania, Moscú marca el inicio del retroceso. Para la Unión Soviética, marca algo distinto: la normalización del sacrificio masivo como herramienta estratégica. Muchos de los que lucharon en octubre de 1941 no vivirán para ver Berlín, pero su desaparición hará posible ese camino. Esta es la paradoja de la victoria soviética. Ganada no solo con armas, ni solo con clima, sino con una decisión tomada en silencio, cuando el colapso parecía inevitable. Aceptar un precio humano que cambiaría el curso de la guerra, y también el rostro del país que sobrevivió. La historia recordará Moscú como una victoria, pero bajo esa palabra se esconden millones de nombres que nunca aparecieron en los mapas. Si quieres seguir escuchando historias de guerra contadas desde dentro, suscríbete al canal. No encontrarás estas historias en ningún otro lugar. Y dime en los comentarios, ¿puede una victoria así considerarse completa cuando su precio nunca termina de pagarse?